Bueno, vamos a hacer la práctica de tórax normal y patrón intersticial. Primero, la radiografía de tórax normal. Bueno, esta es una imagen en la que todos hemos estado involucrados. A cada uno de nosotros se nos ha hecho este examen. Es la radiografía de tórax, pero en incidencia frontal. Está acá el tubo de rayos X. Este aparato se llama estativo. Esto que está acá es el aparato donde está el chasis. El chasis o el cassette que tiene la película. Ahora con la era de la radiología digital, acá tienen los detectores. Entonces sale el disparo y pasa la persona y se grafica acá en el chasis. Esta es una proyección, a esta proyección se llama póstero anterior, ¿no? Y es importante también hacer una proyección lateral para ver en dos dimensiones cualquier lesión que hubiera en los pulmones. Antes se obtienen en bipedestación, o sea, parado como estamos bien, y con la inspiración máxima suspendida. Es decir, tienen que el paciente tomar aire, ¿no? Toma aire y contenga. Entonces, con el fin de que los pulmones se expandan los pulmones. La posterior anterior se denomina así porque el paciente se sitúa con el pecho en contacto con el chasis, por lo que el haz de rayos X penetra por la parte posterior, por acá. La radiografía lateral se obtiene con el lado izquierdo en contacto con el chasis, lateral izquierda, o el lado derecho también en contacto con el lado derecho. Bueno, vamos. Esta es una radiografía de tórax, ¿no? Frontal. ¿Qué cosa debemos tener en cuenta cuando vemos una radiografía? Dice acá, cuando informamos. Diremos cuando vemos, cuando observamos. Que esté correctamente centrada. Que esté correctamente centrada. Para eso vamos a mirar las clavículas. Que esté tomado en inspiración completa. ¿Entiendes? O sea, tiene que el paciente haber inspirado. Es fácil de ver que si está inspirado o no. Si no está inspirado, los pulmones se van a ver chicos, ¿entiendes? Van a ver más reducidos. Cuando está el paciente no inspirado, o sea, cuando está el paciente expirado, entonces los pulmones se hacen más chicos. Debe excluirse, ¿no?, superposiciones causadas, por ejemplo, por el pelo, ¿no?, por la ropa o lesiones cutáneas. A veces, algunas señoras con trenzas no se sujetan el cabello, entonces vemos acá la trenza, ¿no? Pero no vamos a ver como trenza en sí, sino como algunas radiopacidades lineales, heterogéneas acá. Entonces puede confundir, ¿no? Podemos decir, es una lesión pulmonar y no es más que la superposición del cabello, por ejemplo, o de la ropa. Deben verse los ápices y en los ángulos, ¿no? Este es el ángulo costodiafragmático, es el ángulo cardiofrénico, costodiafragmático, ¿no? Debe comprobar que las costillas se vean todas, ¿no? Las clavículas también, y que el omóplato esté excluido de los pulmones, o sea, que esté desplazado. Para ver si técnicamente está bien hecha la radiografía, ¿no?, debe verse solo hasta D4. La columna dorsal solo debe verse hasta D4. Eso depende del tecnólogo médico. Ustedes saben que el que hace el examen es el tecnólogo médico que ha estudiado para hacer una buena radiografía y conoce a los equipos de rayos X, ¿no?, que tienen miliamperaje, kilovoltaje y tiempo de exposición, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos va a dar, pues nos va a decir, por eso podemos decir si técnicamente esta radiografía es para ver pulmones o para ver la columna dorsal. Si es técnicamente buena para ver pulmones, debe verse solo hasta D4. Después de ahí, la columna dorsal no debe verse. Si se ve toda la columna dorsal, significa que técnicamente es para
para columna dorsal. Bueno, están grabando, Rubí, están grabando, ¿no es cierto? Rubí. Doctor, se está grabando. Correcto, correcto, correcto. Después me van a decir, no grabamos. Acá estamos otra vez, ¿no? Esta es una radiografía de pulmones. Esta es la representación esquemática, no, anatómica, diremos, ¿no? El pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿no? Y todos los lóbulos, ¿no? Y los segmentos, ¿no? Esta imagen se grafica acá. Entonces, todo lo que veamos acá debemos verlo en esta radiografía. Lógicamente no igual, ¿no? Pero vamos a ver aireado, pues, ¿no? Entonces estamos viendo el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio derecho, el lóbulo inferior. Y acá el lóbulo superior e inferior, nada más, ¿no? Y con la língula, ¿no? Esta radiografía técnicamente no es buena para los pulmones, es decir, alguna lesión mínima, o sea, alguna pequeña lesión puede pasar desapercibido. ¿Por qué digo que no es buena? Porque estamos viendo toda la columna dorsal, miren, se ve toda la columna dorsal, o sea, la técnica radiográfica empleada en esta radiografía es para ver columna, para ver huesos, no es para ver pulmones. Lógicamente, si hubiera acá una masa, pues grande, lo veremos de todas maneras, ¿no? Pero para ver cosas pequeñas, finas, puede no favorecer, ¿no? Que la técnica no sea la adecuada. Además, debemos decir de que es importante la radiografía lateral porque en una sola incidencia es difícil ver, no podemos ver acá una masa, pero en la radiografía lateral es la que vamos a ver la forma de la masa, por ejemplo, o acá detrás del corazón podemos ver una masa o un nódulo, pero dudoso, ¿no? Entonces tendríamos y debemos confirmar mirando el espacio retrocardíaco. Por todo eso es importante hacer una radiografía lateral también. Ahora, puede hacerse radiografía lateral derecha y radiografía lateral izquierda. Puede hacerse radiografía lateral derecha o radiografía lateral izquierda. Casi siempre el tecnólogo médico te va a marcar, ¿no? Este es lateral derecha, te va a decir, o este es lateral izquierda, pero lo va a marcar ahí acá en la radiografía. Pero a veces se olvidan, ¿no? Los tecnólogos de marcar qué lateral es ese que estás viendo. Entonces, tienes que saber, ¿no? Mirar qué lateral es. Para eso ves los diafragmas. Si los diafragmas se cruzan, como en este caso, el pulmón que estás viendo acá es el pulmón izquierdo. Bien, si los diafragmas se cruzan, el pulmón que estás viendo acá es el pulmón izquierdo. Si los diafragmas son paralelos, el pulmón que estás viendo acá es el derecho, ¿ya? Eso es importante. Contenido torácico, bueno, esta es una radiografía, ¿no? De tórax de pulmones. Veremos, vamos a considerar esta radiolucidez, que es la tráquea, los bronquios principales, este es el mediastino, este es el ilio, los cilios, ¿no? Los cilios, y todo esto es el parénquima pulmonar. Los cilios son los lugares por donde entran y salen arterias, venas, vasos linfáticos de los pulmones a la circulación. Acá también. Acá la trama bronquial y vascular, sobre todo la trama bronquial. Decimos, pues, el árbol bronquial, decimos, ¿no? Porque la distribución de los bronquios se parece a la de los árboles. Bien, entonces, por eso decimos trama bronquial. Acá en la tráquea, el bronquio tronco derecho, el bronquio tronco izquierdo, los bronquios segmentarios, ¿no? Lobares, primero, los bronquios lobares, es decir, el bronquio del lóbulo superior,
del lóbulo medio y lóbulo inferior, y los bronquios segmentarios, o sea, los bronquios distales. Igual también en este otro pulmón. Es importante también ver esto, ¿no? Estos son los senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Este es el seno cardiofrénico y seno costodiafragmático. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay, por ejemplo, derrame pleural, lo primero que se va a llenar van a ser estos espacios. Entonces vamos a ver derrames pleurales mínimos, o sea que están empezando. Cuando empiece el derrame pleural, la parte más primeramente que se obtura es esto. Por declive se llena de los pulmones a esta zona el agua, ¿no? Entonces por eso es importante ver estos ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos. Acá también, ¿no? El receso posterior y el receso anterior. Acá hablamos de los cilios. Miren, esta es una radiografía de tórax, pulmones, ¿no? Frontal, este también. Y estos son los cilios, miren. Estos son los cilios. Los cilios son los lugares por donde, ya dijimos hace un momento, entran y salen arterias, venas, vasos linfáticos, ¿no? Y en esa zona tiene la particularidad de aparecer las adenopatías. Por ejemplo, acá, ¿no? En el hilio izquierdo, una adenopatía, acá como esto, ¿no? Una adenopatía o un ganglio, ¿no? El ganglio que se inflama por una infección en el pulmón, ¿no? Por una infección en el pulmón, por ejemplo, acá, ¿no? Acá una infección, alguna lesión, el ganglio que se inflama es este de acá, ¿ya? Acá tenemos la segmentación pulmonar, ¿no? Pulmón derecho, los segmentos, 1, 2, 3 segmentos del lóbulo superior, 4 y 5 del lóbulo medio, y del 6 al 10 en el lóbulo inferior, ¿no? Y el lóbulo superior tiene pues 1, 2 y 3, y luego la língula y luego la base, ¿no? Estos son los lóbulos y los segmentos pulmonares. Es más preciso en las imágenes que vamos a ver. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una radiografía frontal, esta es una radiografía lateral derecha, una radiografía lateral izquierda, para ver segmentación. ¿Por qué se dice o para qué sirve hablar de segmentación? Hablar de segmentación sirve para ver en qué lugar está ubicado determinada lesión. Sirve para ver en qué lugar está ubicado determinada lesión. Acá, por ejemplo, si la lesión está en este lugar, entonces diremos segmento 3 y su proyección debe ser acá, ¿no? Imagen acá, la misma imagen acá, entonces decimos, ¿no? Lesión nodular en el segmento 3. O acá arriba, ¿no? En estas zonas, o acá arriba. Generalmente se usa eso con fines quirúrgicos, para ayudar al cirujano de tórax a localizar la lesión con fines quirúrgicos, ¿no? Es más fácil decirle lesión nodular en el segmento 3 del pulmón derecho, entonces él ya sabe en su cabeza dónde está la lesión. Este es el segmento medio que vamos a ver acá en la frontal, vamos a ver el segmento 4 y 5, y la proyección lateral se va a ver así. Y los segmentos de la base, ¿no? Está el 6, el 8, el 9 y el 10, ¿no? Entonces acá tenemos los segmentos de la base pulmonar derecha, ¿no? Igual en la izquierda, ¿no? Lóbulo superior, la língula y el lóbulo inferior. Segmento 1, 2, 3, 4, 5, acá la língula, y los segmentos 6, 8, 9 y 10, pues, ¿no? La radiografía lateral. Vamos a hablar del signo de la silueta, el signo de la silueta. Este signo, bueno, es importante. Nos va a decir en qué plano está determinada lesión. ¿Entienden? Estamos hablando de pulmones, ¿no? De mediastino y pulmones.
Cuando hagamos cuenta de que esto es el mediastino y esto es el pulmón, todo es el pulmón. Cuando hay una masa en el pulmón que no borra el borde del mediastino, estamos diciendo que es signo de la silueta negativo. ¿Entienden? Cuando esta masa que está en el pulmón con el borde del mediastino no se borra, se observa que está ahí, se observa la diferencia, decimos signo de la silueta negativa. ¿Qué significa eso? Que la masa del pulmón está más posterior o más anterior al mediastino. Por eso es de que no se borra este borde. Ahora acá. Si es que se borrara mediastino más la masa, ¿no? Hablamos del signo de la silueta positiva, ¿no? Se borra la continuación como que fuera una sola masa, ¿no? Entonces significa de que la lesión pulmonar en relación al mediastino está en la misma altura. El examen siguiente para evaluar pulmones, ¿no? El examen que sigue para evaluar pulmones es la tomografía. Primero es la radiografía y el siguiente método de estudio es la tomografía. La tomografía es un examen radiográfico en el que al paciente hay que introducir a un orificio grande que se llama gantrio o garganta del tomógrafo y hacer pues los cortes. Los cortes que se hacen, los cortes tomográficos que se hacen son las axiales, así las axiales, como entajadas. Por el tórax, en este caso estamos hablando, por tener el tórax diferente densidad, ¿no? Acá en el tórax hay dos densidades, por ejemplo, la densidad pulmón es distinto a la densidad mediastino, ¿entiende? Entonces, en una sola secuencia no se puede estudiar los dos a la vez. Entonces, por eso se puede hacer una secuencia mediastinal, una secuencia para evaluar solo mediastino y otra secuencia para evaluar solo pulmones. Por eso hablamos de ventana mediastinal y ventana pulmonar. No es que se haga dos tomografías, dos secuencias tomográficas. Eso se hace, se consigue maniobrando en la computadora del tomógrafo. Ustedes saben que en las computadoras podemos hacer que realce una imagen, desaparezca otra imagen, tiene múltiples aplicaciones. Entonces, acá estamos viendo la ventana mediastinal. Entonces, no vamos a ver pulmones, sabemos que está acá, pero puede haber lesiones, etc., pero lo que nos interesa es mediastino. Acá al revés, ventana pulmonar, vamos a ver pulmones, pero mediastino no tanto, ¿no? Entonces, eso es importante conocer, ¿no? A todos los pacientes se les hace esto. O sea, no es que se le haga a determinado paciente. Cuando se hace una tomografía, siempre se hace secuencia de ventana mediastinal, secuencia con ventana mediastinal y secuencia con ventana pulmonar. También la tomografía se puede hacer con contraste. ¿Qué significa eso? Significa aplicar sustancias iodadas por la vena, ¿no? Para resaltar los vasos, en este caso mediastinales. ¿Entienden? Acá también la aorta, miren. Son sustancias que se aplican por la vena al paciente y hace que se realce los vasos sanguíneos, ¿no? ¿En qué caso se hace? Ya dije, para ver si hay patología vascular mediastinal o también para ver si hay alguna lesión vascularizada en los pulmones. Bien.
Esto sí, hay que pedir este examen, ¿no? Se pone pues tomografía axial de tórax con contraste. A pesar de que es con contraste, lo mismo se hace con ventana mediastinal y con ventana parénquima. Otros cortes tomográficos, miren cómo se realza la tomografía corteaxial. Este es el bronquio tronco, ¿no? Perdón, la aorta pulmonar, la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar, la aorta ascendente, la aorta descendente, y un corte más abajo y el corazón, ¿eh? El corazón se realza, se ve así más nítidamente porque se ha introducido, se ha inyectado contraste al paciente. Ventana pulmonar. Bueno, acá estamos viendo ventana pulmonar. Miren, en la ventana pulmonar podemos ver el dibujo bronquial, ¿no? Dibujo la trama bronquial, intersticial, se ve con facilidad, ¿no? Si hay alguna lesión pulmonar también. Lo mismo acá, un corte tomográfico más inferior, ¿no? Estamos viendo acá, el mediastino no se ve tanto si no se ve el pulmón. Este es el bronquio tronco derecho, bronquio tronco izquierdo, ¿no? Se ve así hipodenso, negro, porque tiene aire, pues, ¿no? Lo mismo acá, otros cortes un poquito más inferiores, en el que estamos viendo los bronquios y los vasos, ¿no? Bronquios y vasos sin ninguna lesión pulmonar. Esto es una reconstrucción, o sea, la computadora del tomógrafo, el tomógrafo en sí hace cortes, el examen hace con cortes axiales, con cortes transversales, así con cortes transversales. Pero la computadora puede hacer reconstrucción, o sea, ya es manejo de la computadora, como en este caso, ¿no? En este caso es una reconstrucción coronal. Cuando hablamos de reconstrucción coronal, estamos hablando de que la imagen es frontal, ¿ya? Reconstrucción coronal. Acá vemos la tráquea, los bronquios troncos, ¿no? Los bronquios segmentarios, la trama broncovascular también, ¿no? La cisura también se puede ver, ¿no? Acá también otro corte un poquito más posterior, ¿no? De esta reconstrucción coronal o frontal. Estamos viendo la tráquea, los lóbulos superiores, medios e inferiores, ¿no? Y la trama bronquial y vascular. Cuando estemos en rayos X, vamos a usar una terminología. De repente esto debí de decirles al comienzo. Vamos a hablar de opacidad, ¿no? Y las lesiones tienen que tener una localización. Hablamos de opacidad cuando la imagen es radiopaca, es blanco, perdón. Una lesión blanca en los pulmones, por ejemplo, ¿no? Es radiolúcido, ¿no? Cuando la lesión es negrita, radiolúcido. Y es imagen compleja cuando tiene de los dos. De la localización podemos decir que la lesión está en los pulmones, en el mediastino, en la pleura o también en los cilios pulmonares. Vamos a ver lesiones elementales, ¿no? Por ejemplo, radiopacidad. Esta es una radiografía de pulmones, ¿no? De tórax para ver pulmones y estamos viendo, miren, esta imagen. Es aumento de densidad por compromiso del espacio aéreo, ¿no? Es decir, el aire del alveolo está reemplazado por líquido inflamatorio. Entonces, cuando veamos así blanco, vamos a decir imagen radiopaca, ¿ya? Lesión elemental, radiotransparencia o radiolúcido. Acá estamos viendo una imagen como una especie de una cavitación, como una especie de globo, ¿no? La imagen así negrita se llama radiolúcido o radiotransparente. Es disminución de la densidad pulmonar como sin pérdida de la trama broncovascular. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos
dos lesión elemental, radio opaco y radio lúcido. Y también hay las lesiones elementales, ¿no? Imagen compleja, las imágenes complejas. La imagen compleja tiene los dos, ¿no? Tiene radiopacidad y radiolucidez, ¿no? Tiene de los dos. Por ejemplo, este es un absceso, ¿no? ¿Cómo vamos a decir, cómo vamos a identificar o cómo vamos a expresarnos para describir algunas lesiones, ¿no? Por ejemplo, este es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, esta es la clavícula. Podemos decir, ¿no? Vértice derecho, vértice izquierdo. Subclavicular derecho, subclavicular izquierdo. Iliar derecho, que por acá está el ilio, y parailiar derecho. Igual acá, iliar izquierdo y parailiar derecho, ¿no? Y la base, ¿no? La base derecha y la base izquierda. Entonces, cuando veamos acá una lesión, si no podemos decir, como hace un momento les expliqué por segmentos, también podemos decir, ¿no? Lesión nodular en la región parailiar izquierda. Entonces estamos diciendo de que acá está la lesión, ¿no? Estudio sistemático de los pulmones para localizar y visualizar una lesión pulmonar. Se comparan las áreas pulmonares, o sea, se empieza estudiando los pulmones, comparando los pulmones. Primero el vértice derecho se compara con el vértice izquierdo, las regiones subclaviculares, los cilios, iliares y bases, ¿no? Ver las lesiones elementales en esas zonas, ¿no? Radiopacidades, radiolucencias complejas, ¿no? Y hacer la descripción de la lesión. Por ejemplo, acá haremos un pequeño ejercicio de descripción de lesión. Este es un pulmón, región tórax, ¿no? Tórax, localización, pulmón izquierdo, región subclavicular. Número de lesiones, 1. Tamaño de la lesión, tanto por tanto. Forma de la lesión, circular, irregular. Estructura interna compleja, porque tiene agua y aire, ¿no? No hay calcificación. Bordes externos de la lesión irregulares, ¿no? Entonces ya planteamos con eso la apreciación diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, puede ser pues un absceso pulmonar, ¿no? Diagnóstico diferencial puede ser pues quiste hiatídico complicado o una neoplasia ulceral, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a hablar sobre ya los patrones. Los patrones. Ustedes van a tener que aprenderse esto de los patrones. Es importante esto de los patrones. De acá para adelante siempre van a aprender, siempre van a decir patrones. Patrones, hablamos algo de esto en la teoría, es el conjunto de signos radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades. ¿Qué significa esto? Que cada enfermedad no tiene una imagen para sí sola. Tiene. O sea, una imagen puede aparecer en varias enfermedades. Una imagen radiográfica puede aparecer en varias enfermedades. Entonces, para eso tenemos que hablar nosotros de patrón. Puede ser patrón radiopaco, ¿no? Radiopacidad con patrón alveolar, por ejemplo. O sea, hablamos del patrón más el cuadro clínico, más lo que nos dice del paciente, qué tiene el paciente, podemos plantear la presunción diagnóstica. El patrón representa signos principales y se complementa con signos secundarios para realizar un diagnóstico diferencial.
¿Cuáles son la clasificación de los patrones radiológicos? Clasificación. Hay varios patrones radiológicos, como decíamos en la teoría, ¿no? Hay patrón intersticial, alveolar, atelectásico, pleural, nodular y demás. Hay patrón destructivo. Vamos a describir. Ahora hablaremos del patrón intersticial. Para eso vamos a identificar el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad anatómica de la estructura y función del pulmón. Esto es microscópico, ¿no? Pero está acá incrementado para entender, ¿no? Por ejemplo, acá, esto sería un alveolo pulmonar, alveolos pulmonares. Estos son los lobulillos acá. Estos alveolos, con sus lobulillos, normalmente se ven negros, porque este alveolo y sus lobulillos contienen aire. Estamos hablando microscópicamente, entonces vamos a ver radioluz y vamos a ver todo negro, negro, negro. A estos alveolos, estamos hablando de millones de alveolos, ¿no? Los protege, ¿no? El intersticio, el tejido intersticial, los protege, los soporta, sirve de sostén de sus alveolos, este tejido intersticial. Bien, también millones de alveolos con su intersticio. Entonces, cuando hablamos de patrón intersticial, estamos refiriéndonos a opacidades o a lesión, mejor dicho, que compromete a este espacio intersticial. No a los alveolos, sino al intersticio, a este espacio. Los componentes de este espacio intersticial pueden enfermarse. Y entonces, por eso decimos lesiones de patrón intersticial. Cuando las lesiones son del intersticio, las opacidades van a ser lineales, como vamos a ver después. Cuando la lesión es del alveolo, las opacidades van a ser densos. Cuando se enferma el intersticio, cuando son enfermedades crónicas, por ejemplo, la tuberculosis, el asma, las fibrosis. Bien, por eso es que esas enfermedades, las imágenes de esas enfermedades son líneas, reticulaciones. Ahora, cuando se enferma el alveolo, la opacidad va a ser densa, no va a ser como rayas, sino densa. Y es agudo, ¿no? Y la enfermedad típica es la neumonía, ¿no? Estos son los alveolos, ¿no? Acá también, ¿no? El patrón intersticial. Estamos viendo, esto es microscópico, este es el intersticio. Acá están los lobulillos y los alveolos. Acá están los vasos, ¿no? Microscópicos, sanguíneos, venas también, y el soporte también intersticial. Bueno, vamos a hacer la definición. Patrón intersticiales. El tejido intersticial solo se hace visible en la radiografía, o sea, sabemos de que ahí está en los pulmones normales el intersticio pulmonar. Solo se va a hacer visible cuando hay, pues, en edema pulmonar, edema, inflamación, fibrosis que origina engrosamiento de los septos interlobulares. Entonces, este tejido intersticial se va a hacer visible en estas condiciones. Cuando hay edema, o sea, lo vamos a poder ver en la radiografía cuando hay estas condiciones, inflamación, fibrosis, ¿no? Cuando está sano el intersticio no lo vamos a ver. Sabemos que está ahí, pero no lo vamos a definir, ¿no? El tejido intersticial de sostén pulmonar comprende tejido intersticial peribronquial, vascular, perdón, tejido intersticial parenquimatoso o vacinar y tejido intersticial subpleural. Acá, ¿ven? Se produce debido al engrosamiento de los septos interlobulares, generando una configuración en red característica. El intersticio, ¿ya? Y esto es el alveolo con sus lobulillos. Y esta es la vena, miren. Acá estamos viendo esto, millones y millones, ¿no? No es solo uno, ¿no?
Patrón intersticial. ¿Cuáles son los tipos de patrón intersticial? Hay patrón intersticial lineal, hay patrón intersticial reticular, patrón intersticial micronodular o miliar y reticular grueso o imagen en panal de abeja. ¿Qué enfermedades hay en estos patrones? Fibrosis, enfermedad intersticial difusa, diseminación linfagítica de tumores, colagenopatías, infecciones, edema, entre otros. Acá, algunos tipos, ¿no? Lineales, en los pulmones vamos a ver estas líneas, radiopacas, un patrón lineal. Retículo nodular, acá reticulares, ¿no? Reticulares con micronodulaciones. Y nodular, micronodulación. Vamos a ver después más. Vamos a empezar con patrón lineal. Patrón lineal o lineal, ¿no? Corresponde anatomopatológicamente a un engrosamiento de los septos interlobulares. Engrosamiento de los septos interlobulares. El septo interlobular limita parte de un lóbulo pulmonar secundario. ¿Ya? Cuando está engrosado así, ya hemos dicho de que no debe verse cuando está sano. Cuando está enfermo, está engrosado así. Entonces diremos, ¿no? Patrón, opacidad, ¿no? Con patrón intersticial de tipo de patrón lineal, ¿no? Lineal. Patrón reticular, ¿no? Representa el engrosamiento del intersticio intralobular, ¿no? Engrosamiento del intersticio intralobular. Presente en el interior del lóbulo pulmonar secundario. ¿Ya? Lo que vimos en la imagen pasada. Esta es una radiografía de pulmones, esta es una tomografía, y vean ustedes estas microscópicamente, pero acá ya se hace visible reticulaciones lineales, ¿no? Que se hacen muy evidentes, ¿no? Después hay otro patrón, ¿no? Micronodular o miliar, ¿no? Son pequeños nódulos de 2 a 5 milímetros, redondeados, tiene bordes nítidos, distribución en ambos campos pulmonares, no confluyen, se superponen, se observa en la tuberculosis miliar, en la metástasis hematógena también. Y vamos a ver así, ¿no? Este es pulmón, el pulmón derecho, izquierdo, pero en esta ampliación vamos a ver mejor. Algunas reticulaciones, pero predomina los micronódulos, la milia, es una tuberculosis miliar. Vamos a ver pequeñas micronodulaciones, de 2 hasta 5 milímetros de diámetro de estas nodulaciones. Y también hay otro, ¿no? Que es el patrón grueso o empanal de abeja, ¿no? Es una forma avanzada de patrón reticular, imágenes anulares irregulares de paredes gruesas, miden de 2 a 3 milímetros las paredes por fibrosis de tejido intersticial. El diámetro de esta imagen es de 5 a 10 milímetros. Es una lesión irreversible. Cuando da esta enfermedad es irreversible, ¿no? Se observa en tuberculosis, fibrosis, neumoconiosis, esclerodermia y sarcoidosis, ¿no? Y el patrón de abeja, ¿no? Miren ustedes, este es el patrón de abeja, ¿no? El patrón el panal de abeja. Y esto es lo que estamos viendo acá, miren. Esto estamos viendo acá, ¿no? Lesiones con pequeñas cavitaciones que asemejan el panal de miel o panal de abeja. Es el patrón intersticial irreversible, ¿no? Vamos a hablar de una enfermedad, la enfermedad pulmonar intersticial difusa.
doctor. La enfermedad pulmonar intersticial difusa. La etiología, múltiples causas, 150 entidades. Solo el 35% de los casos se confirma la causa. Pueden ser estas, ¿no? Causas conocidas o desconocidas, ¿no? Desde colagenopatías, ¿no? Hasta sarcoidosis, ¿no? Una serie larga de causas de esta enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué vamos a ver? En las radiografías de pulmones no ayuda mucho, no vamos a ver algunas reticulaciones, algunas líneas intersticiales, pero en la tomografía sí es más evidente. Miren acá, es más evidente las reticulaciones. Todo lo que hemos hablado, ¿no? Patrón intersticio reticular lineal, ¿no? Algunas micronodulaciones y algunas en panal de abeja o panal de miel. Estas sobre todo, ¿no? Panal de miel, ¿no? Acá también, ¿no? Miren acá. Cavitaciones, acá también, pero se ve más florido en las tomografías. Otra enfermedad también que se presenta y que es conocida es la fibrosis pulmonar. Es una forma específica de neumonía intersticial, fibrosante crónica limitada al pulmón. Es progresivo, irreversible, incapacitante y potencialmente letal. El parénquima pulmonar presenta inflamación intersticial. El síntoma cardinal es la disnea de esfuerzo progresivo, ¿no? A medida que la enfermedad avanza, se ven los signos y síntomas de insuficiencia respiratoria crónica. En el estudio radiológico vamos a ver imágenes micronodulares, reticulonodulares y reticulares, imagen de vidrio deslustrado, ¿no? Bilateral, y avanza hasta que al final llega al patrón de panal de abeja, ¿no? O de miel. Acá, ¿no? Miren ustedes esta fibrosis pulmonar, miren el intersticio, ¿no? Pulmonar como está comprometido. Acá hay lesiones intersticiales lineales, reticulares, micronodulares, y acá en panal de miel, miren. Acá también en panal de miel. Bueno, jóvenes, terminamos la exposición. Bueno, ahora Rubí. Sí, doctor. Vamos a empezar con los seminarios. No sé si se encuentra la compañera Vilés para que comience. O algún voluntario. Adriano, Rubí. Ya. Voy proyectando. Rubí, creo que el doctor se fue. No me digas. Se fue. Eso. Creo que sí. Ay, lo voy a volver a llamar.